tarde o temprano vamos a llegar, ¿verdad? Hasta ese momento. Amén. Unos llegaron antes que nosotros, pero estamos ahí, ¿verdad? Quiero compartir este mensaje con ustedes. Voy a pedir a mi hermano Adrián si me lee por favor Mateo 8, 23 al 27. El tema es: ¿qué hago? Mi barco se hunde. Es una exclamación de alguien que está pasando por tribulación, de alguien que está pasando por angustia. Ahora, Mateo capítulo 8, verso 23 al 27, hermano Adrián me lo lee con voz fuerte ahí en casa, por favor, vaya conmigo a Mateo. El Evangelio es según Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Amén. La palabra de Dios dice así: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Oremos. Padre, gracias. Esta noche te damos por tu palabra. Esta palabra, Señor amado, que nos alimenta, una palabra que nos alienta para seguir adelante, una palabra que, Señor amado, nos muestra, Padre eterno, que a cualquier situación tú eres la solución. Estamos, Padre, en estos momentos, Señor, en el momento crucial del servicio. Estamos para oír el consejo que tú tienes para nosotros. Te ruego, Dios, que hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón. Señor amado, aquellas personas que están pasando por tribulación, por angustia, por tempestades, en estos momentos puedan ser fortalecidos con esta palabra maravillosa. Háblanos, Padre, porque estamos atentos para oír tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos, hermano, nuestro hermano Adrián dio lectura a una historia. O sea, una historia quiere decir que fue algo que sucedió en su tiempo, en su momento, ¿verdad? Yo creo, hermano, lo que la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Porque es una palabra inspirada. Me gustó esa palabra que dijo el hermano Adrián hace 2 viernes. Que dijo, ¿verdad? Si la Biblia dice, ¿verdad? Que Jonás se comió al pez, pues yo lo creo, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia así lo está diciendo. Amén. Y la palabra de Dios es veraz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, estamos viendo una historia, hermano, en la cual encontramos algunos, ¿verdad?, principios de cómo poder, hermano, tratar en medio de una crisis. Yo no sé, ¿verdad?, como lo dije al principio, si usted está atravesando por una de ellas. Amén. O quizás pueda que toque a la puerta de su casa, de su vida, ¿verdad?, este momento, amén, de crisis. Sabemos que las tormentas, ¿verdad?, de la vida, amén, son parte, valga la redundancia, ¿verdad?, son parte de nuestra vida. Siempre vamos a tener situaciones difíciles, ¿verdad? Y quiero decirles que las tormentas le sobrevienen a toda la gente. Amén. Toda la gente tiene problemas. ¿Cuántos han tenido problemas alguna vez? ¿Verdad? Hemos sentido que nos llueve sobre mojado, ¿verdad? Decimos, no acabo de salir de esta y ya estamos entrando en otra, ¿verdad? Pero gracias a Dios por Jesucristo, que Él siempre calma la tempestad. Que Él siempre está ahí, hermanos, para ayudarnos, para darnos la fuerza que nosotros necesitamos. Ahora, el problema no es tanto, ¿verdad?, si enfrento tormentas o no enfrento tormentas. Amén. Si estoy enfrentando tempestades o no estoy enfrentando tempestades. El problema es cómo nosotros tratamos esa tormenta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en medio de esa situación? Mira, y esta historia nos va a enseñar, hermano, algo muy importante. Hay 2 maneras de responder a las tormentas de la vida. Amén. Hay 2 maneras, ¿verdad? Y nosotros las vemos aquí en esta historia que nuestro hermano Adrián, ¿verdad?, dio lectura. Amén. Podemos pasar una tormenta de la manera, ¿verdad?, que la pasaron los discípulos, de la manera que respondieron ellos a esa tormenta. ¿Cómo respondieron ellos a esa tormenta, hermano? Con miedo. Amén. Temblando. Estaban aterrorizados. ¿Por qué? Porque ellos ya creían, hermano, ¿verdad?, que era su último momento ya. Que hasta ahí llegaba, ¿verdad?, la historia de su vida. Que hasta ahí llegaban, hermano, y que ya no iban a poder salir de esa situación difícil que estaban cruzando. Ahora, también podemos responder de la manera que Jesús respondió. Amén. ¿Cómo respondió Jesús de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo?
respondió, hermano, en fe y con confianza. ¿Cómo? Con confianza y en fe, por decirlo así. Mire qué bonito. Los discípulos respondieron con miedo, con terror. Amén. Y Jesús responde, hermano, con confianza. Y estamos hablando de la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Él estaba, ¿cómo? Durmiendo. Un espíritu no duerme. Un espíritu no se cansa. Entonces estamos viendo que Jesús estaba en su humanidad. Pero Él, hermano, en su humanidad estaba confiando en su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Estaba confiando en Dios. Y eso es importante que nosotros tenemos que notar. Ahora, yo quiero que escriba esto conmigo. Mire, Él respondió, los discípulos con miedo, ¿verdad? Y Jesús respondió en fe y en confianza. Amén, quiero que escriba esto. En una tormenta puedo llenarme de pánico. Amén, yo no sé si este ha sido el caso de algunos de ustedes. En mi caso sí. En mi caso sí, hermano. Yo he tenido muchas situaciones, me he enfrentado a muchas situaciones difíciles en la vida, ¿verdad? Que el pánico ha querido llegar a mi corazón. En los tiempos que yo vivía sin Cristo, hermano, a mí me aterrorizaban, ¿verdad? Las tormentas que sobrevenían a mi vida y me daba miedo. Me daba miedo. Ya les he contado algunas, ¿verdad? Esas tormentas que me sobrevivieron cuando venía de camino para este país. Vea, Lucas capítulo 8, verso 24a. Si ya escribió, ¿verdad? En una tormenta, ¿verdad? Puedo llenarme de pánico. Vea lo que dice. Dice, acercándose a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, perecemos. Oiga, esta es una expresión, hermano, de terror. Esta es una expresión de miedo. Quizás en alguna ocasión hemos llegado, hermano, en oración a decirle a Dios, Señor, ya no aguanto. Señor, ya no encuentro el camino. Señor, no sé cómo enfrentar esta situación. Siento que todo se me derrumba. Esa era la situación que estaban pasando los discípulos en esos momentos. Recuérdense que los apóstoles del Señor, hermano, eran hombres comunes como nosotros, ¿estamos de acuerdo? Hombres de carne y de hueso. Hombres que estaban atados a una materia, que les daban también las mismas emociones que nos dan a nosotros. Que les daban a ellos también, hermano, ¿verdad? Los mismos miedos que nos dan a nosotros. Ellos enfrentaron esa tormenta con miedo. Ahora, ¿qué es, hermano, lo que a mí me deja ver esto? Estos hombres que fueron y despertaron a Jesús y le dijeron, maestro, maestro, perecemos, eran hombres, hermano, que conocían bien ese lugar en donde ellos se encontraban. Eran pescadores, vivían de la pesca, conocían bien el mar, y no solamente el mar, conocían el lugar, hermano, en donde ellos iban pasando por ese momento, porque ya habían estado en ocasiones en ese lugar. Pero por lo que veo, hermano, la tormenta que ellos estaban enfrentando en ese momento era muy diferente a las otras que se habían topado quizás. Recuérdense que no todos los problemas vienen de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo? Hay unos problemas más recios que los otros. Hay unos problemas de los cuales salimos adelante, hermano, ¿verdad? Quizás fácilmente, pero hay otros que nos cuesta salir adelante. Y sabemos que no podemos con nuestra fuerza, sino que acudimos a Dios porque sabemos que Él tiene en sus manos lo que necesitamos nosotros para poder salir adelante. Mire qué importante es esto. Ahora, hermano, esta tormenta, ¿verdad? Por la expresión de ellos ahí, era una tormenta de vida o de muerte. Ellos sentían ya el agua hasta el cuello. Pensaron ellos, ¿verdad? Que ya no iban a regresar a casa quizás. Amén. Por eso dijeron, maestro, maestro, perecemos, nos ahogamos. Amén. ¿Verdad? Esta es una expresión de alguien que está aterrado. Pensaron, ¿verdad? Que hasta ahí va a llegar, que su corrido hasta ahí paraba. Yo pienso que en algún momento ellos se imaginaron, ¿verdad? O pensaron en su familia. Ok, ahora ¿quién va a quedar, verdad, con mis hijos? Porque eso es lo que pasa, ¿no es cierto? Cuando enfrentamos una tormenta de ese calibre. Una tormenta, hermano, que es difícil pasarla sin la ayuda de Dios. Lo primero que pensamos es, ¿y ahora con quién se va a quedar mi esposa? O sea, mis hijos. Amén. ¿Verdad? Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de mi mamá? Y así, hermano, comenzamos a pensar lo peor. Amén. ¿Por qué? Porque el problema que estaban pasando era un problema, hermano, que los había ellos asustado. Era un problema que se les había salido de las manos. Porque la Biblia dice que ellos lucharon, batallaron para llevar el barco a la orilla. Con su experiencia, con su fuerza, hermano, ¿verdad? Quizás, hermano, con su confianza en ellos mismos,
quizás apoyándose en su propia prudencia, en su propia inteligencia, pero ellos batallaron, hermano, y cuando vieron que no pudieron salir de esa tormenta, de esa tempestad, entonces buscaron al Señor. ¿Acaso no es algo similar lo que pasa con nosotros? Nosotros muchas veces lo intentamos, no es cierto, pero en ocasiones nos hemos dado cuenta que es imposible, que necesitamos la ayuda de Dios, que necesitamos algo más fuerte, un poder sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que nos puede ayudar para salir adelante. Y gracias a Dios, que Dios, hermano, no está lejos, que Dios es un Dios, hermano, cercano. Dios no es un Dios distante, Él está cerca. Amén. Él está ahí con nosotros. Solamente está en que nosotros oremos a Él y le pidamos ayuda, ¿verdad? Y le digamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante esta tormenta? Yo veo que esta tormenta que ellos estaban pasando, hermano, es muy importante para la vida de ellos. Ahora, ¿por qué? Porque esta era parte, hermano, esta tormenta había venido para una prueba. Con esta tormenta Dios estaba probando la fe de ellos. Vea qué importante es esto. Ahora, hay tormentas en la vida que son importantes para nosotros. Pienso que todas. ¿Por qué? Porque con ellas nosotros crecemos. ¿O no es cierto? Con ellas vemos nosotros, hermanos, que tenemos un Dios todopoderoso. Si no tengo problemas, ¿cómo voy a decir que tengo un Dios poderoso? Si no me enfermo, ¿cómo digo que tengo un Dios que sana? No lo puedo decir solamente por el testimonio, sino por algo que Dios ha hecho en mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cualquier problema, cualquier tempestad en la vida tiene un propósito. El propósito de esta tormenta era llevar a estos discípulos a una prueba, para ver cuánto habían crecido en la fe, para ver cuánto ellos habían crecido en dependencia de Dios, porque nosotros ya no queremos depender de Dios. Dependemos de muchas cosas, de nuestro trabajo, de nuestra casa, de nuestra salud. Dependemos, hermano, quizás de nuestra posición económica. Dependemos de muchas cosas, pero menos de Dios. De estos hombres quizás dependían de la pesca, por decirlo así, pues de ahí vivían. Amén. Quizás tenían su confianza puesta en el barco como el de Titanic. Este Dios no puede hundir. Ve, hermano, su confianza. ¿Dónde estaba la confianza de Dios? Y ahí el Señor lo lleva a una prueba. Quiere decir que esa situación que tú estás pasando ahorita es una prueba que estás pasando. Es una prueba que está pasando tu familiar. Amén. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Orar. ¿Para qué? No para que Dios nos quite la prueba. No para que Dios, hermano, no, sino para que Dios nos fortalezca. ¿Cuántos dicen amén? Para pasar esa prueba. ¿Por qué? Porque después de la prueba hay bonanza. Dios conmigo, bonanza. ¿Qué significa eso? Paz, tranquilidad. Hay un dicho que dice, después del invierno viene el verano, ¿verdad? O después de la tormenta viene la calma. ¿Cuántos han dicho ese dicho? Amén. Miren qué bonito es esto, hermano. Ahora, esta era una tormenta importante. ¿Por qué? Porque con ellos Dios estaba probando su fe. Dice Lucas 8:25. Dice así, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Oiga, esa es una pregunta. ¿Dónde está vuestra fe? Hermano, la fe tiene que quedar descubierta. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando esa fe queda descubierta, cuando pasamos por un proceso, cuando pasamos por una situación difícil. Nosotros no podemos decir, él es un hombre de fe, si no enfrenta esa situación con fe, con confianza, como le enfrentó Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vean, Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? Ustedes tienen miedo. El miedo los ha paralizado, porque eso es lo que hace el miedo, paraliza y no te deja avanzar más en tu fe. No te deja, hermano, confiar más en Dios, no te deja depender de Dios. Porque eso es lo que hace el miedo. Ahora Jesús les dice, ¿verdad? ¿Dónde está vuestra fe? Entonces era una tormenta para probar la fe de ellos. Quiere decir que esa tormenta era muy importante. ¿Por qué? Porque estaba examinando a sus discípulos. Hermanos, si nosotros decimos que conocemos a Dios y que somos sus hijos, que somos sus discípulos, al menos ya deberíamos de haber aprendido de nuestro maestro. Amén. Porque eso es lo que sucede ahí. ¿Cuánto tiempo habían andado estos discípulos con Jesús? Digan. Ya habían visto milagros de él, hermano. Ya habían visto muchas cosas, hermano. Y en el momento que Dios, hermano, pone en la balanza la fe de ellos, ¿qué es lo que alumbra la balanza? ¿Ah? Que estaba falta. Que se inclinaba más a la incredulidad que a la fe. Por eso le dice, ¿dónde está vuestra fe? En una tormenta,
yo quiero que escriba ahí, ¿puedo llenarme, verdad, también de pánico o puedo llenarme de paz? Dos cosas se pueden hacer en una tormenta. O puedo llenarme de pánico, de miedo, y el miedo me paralice y no me deja alcanzar la meta, o no me deja, hermano, alcanzar la bendición, porque recuérdense que después de la prueba hay una bendición. Y eso la Biblia así lo enseña. Después de cada tormenta en la vida viene la calma y trae su bendición. No hay bendición sin que no traiga una prueba. No hay bendición sin que traiga una tormenta sobre tu vida. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque lo bueno cuesta. Dios quiere, hermano, que a través de esa experiencia aprendamos nosotros a cómo administrar las bendiciones de Dios. En una tormenta puedo llenarme de paz. Observemos la reacción, hermano, que tuvo Jesús. Mire, ¿cuál fue la reacción de él? Pero Jesús estaba dormido. Oiga, pero Jesús estaba dormido. ¿Él dormido en una tormenta? O sea, ¿por qué no estaba despierto? ¿Por qué no estaba, hermano, afanado también ayudándoles a los discípulos a llevar adelante el barco? Estamos hablando de la humanidad. Él estaba cansado. Él estaba cansado, hermano, del ministerio. Y él con confianza va al barco y se acuesta a dormir. ¿Por qué? Porque él confiaba en que Dios está en control. Díganle, hermano, Dios está en control. Podemos descansar aún en medio de la peor tormenta que estemos sufriendo, hermano. Podemos descansar porque Dios está en control. Recuérdense lo que hemos enseñado. En ese problema, con que tú te preocupes, la preocupación no viene de Dios. La preocupación es pecado. ¿Por qué? Porque la preocupación te roba la paz. ¿O no es cierto? Acuérdense lo que hemos dicho, que la preocupación es como la silla mecedora, ¿verdad? Que te meces para todos lados, para atrás y para adelante, pero no te mueves, o sea, no caminas, no das un paso más adelante, estás en el mismo lugar. Esa es la preocupación. Entonces es inútil preocuparnos en medio de ese problema. Lo importante es que nosotros, hermano, confiemos en Dios. Y si nosotros decimos que Dios está en control, Él está ahí. Y Él va a dejar que pase sobre nuestra vida lo que Él quiera que pase. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren qué bonito es eso, hermano. Pero a veces nosotros no queremos, ¿verdad?, ser probados. A veces nosotros no queremos pasar, ¿verdad?, por los valles. Solamente queremos estar en las montañas, arriba, en la bendición. Pero no queremos estar en los valles donde cuesta, porque ahí, hermano, es donde se ve nuestra fe. Ahí es donde se ve nuestra confianza. Ahí es donde se ve nuestra dependencia de Dios. Yo quiero decir, en la iglesia Manuel ahorita está pasando por esos valles. Está pasando por valles, hermano. Estábamos en la cumbre, estábamos en la montaña, donde todo era color de rosa, donde había abundancia en la iglesia. Ahora no, ahora estamos pasando por ese valle, mas sin embargo yo confío y sé que Dios está en control. Y Él va a sacar la obra adelante. ¿Sabe por qué? Porque la obra es de Él. La obra está fundada, hermano, en Cristo, y Cristo es la roca inconmovible. Podemos permanecernos, hermano, en completa paz, siempre obedeciendo a Dios. Porque de eso se trata. Pero Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jesús no se preocupó por la tormenta, hermano? Jesús no se preocupó. Mi pregunta es, ¿sabía Jesús que iba a venir una tormenta? Por supuesto que sí sabía. ¿Sabía Jesús que el barco iba en dirección a donde estaba la tormenta? Por supuesto que Él sabía, pero también Él sabía que Dios estaba en control. Amén. Sépanlo usted, que en su momento su barco va a llegar a donde está la tormenta. Pero nunca olviden que el capitán de ese barco se llama Cristo. Denle un aplauso fuerte a Él. Y Él está ahí para que su barco no se hunde. Él está ahí para sacarlo adelante, hermano. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, Señor. Vea qué importante es declararlo, hermano, con fe. Que no importa, hermano, el valle por el cual estemos pasando, sea de sombra o de muerte, Dios está ahí con nosotros. Y Él está ahí para ayudarnos, hermano. Él sabía, ¿verdad?, que el barco iba, hermano, rumbo a esa tormenta. ¿Por qué? Porque era el plan que Él tenía. O sea, este era el plan, hermano, del Señor para enseñarles a sus discípulos una lección de fe. O sea, Él ya lo había planificado. Hermano, todo maestro quiere saber cuánto han aprendido sus discípulos. Y si no, ¿por qué cree que nos examinaban a nosotros en la escuela? ¿Por qué? Muchos reprobábamos. ¿Por qué reprobábamos, hermano? Porque no nos preparábamos, porque no estudiábamos. Solamente íbamos a cumplir con lo que la mamá nos decía o el papá. Solamente íbamos a sentarnos ahí, ¿verdad? Y estar tirando papelitos y todo, pero no poníamos atención. En el momento de la prueba, ¿qué es lo que alumbraba? Nuestra indeficiencia.
Lo mismo es en las cosas de Dios, hermano. Tenemos un maestro y ese se llama Cristo. Y Él en su momento no va a pasar por esa prueba para ver si tu fe, hermano, ha sido hallada en alabanza, para la gloria de su nombre y para bendición tuya también. Porque de esto se trata. Mire, Primera de Pedro, quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, 2 versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, dice así: en lo cual vosotros os alegráis. Oiga, aquí Pedro, recuérdense que Pedro no escribe para los gentiles. Pedro escribe para la iglesia. Amén, hermanos. No escribe para el mundo, Pedro, escribe para la iglesia. Porque esta es una carta. ¿Ok? O es una epístola. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Aunque ahora por un poco de tiempo. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, no todo es color de rosa, hermano. Pero recuérdense que el propósito de la prueba, ¿cuál es? Lo que hemos enseñado aquí. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Allá en casa, ¿cuál es el propósito de una prueba? Es acercarte más a Dios. Ese es el propósito de la prueba que estás pasando. Porque Dios te quiere más cerca de Él. Porque cuando estás más cerca de Él, hermano, los problemas se ven pequeños y a Dios se ve grande. Porque de eso se trata. Entre más lejos estás de Dios, más grande el problema y más pequeño es Dios. Por eso Dios nos pasa por prueba. ¿Por qué? Porque a través de la prueba Él nos acerca a Él. A través de la prueba nosotros mostramos dependencia de Él. A través de la prueba nosotros estamos diciendo, Dios, yo dependo de ti. Amén, hermanos. Por eso es importante. Verso 7 dice así. En el verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Quién es el que somete a prueba nuestra fe? Dios. El diablo no prueba a nadie. El diablo no prueba a nadie porque la prueba es para acercar a Dios y lo que el diablo quiere es tenerte lejos de Dios. El diablo lo que hace es tentarte. La tentación es la que te aleja de Dios. La tentación es la que te separa de Dios una vez cedes a ella. El propósito de la tentación es alejarte de Dios, mantenerte lejos de Dios, porque solamente así tú vas a perder la bendición de Dios. Amén, hermanos. Por eso es que Dios no tienta a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Ni puede ser tentado por nadie. Porque la tentación tiene su propósito y el propósito es mantener a los hijos de Dios alejados. Mas la prueba sí. La prueba viene de Dios. Él es el único que prueba a sus hijos. ¿Para qué? Para ver cuántos sus hijos han aprendido. Para ver si vale la pena subirte un escalón más. Para ver si vale la pena que subas de quilataje más, hermano. Porque de eso se trata. Cuando tú resistes, hermano, ¿verdad? La prueba y tú pasas esa prueba, hay una gran bendición. La Biblia dice que cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cuántos han leído esa historia? Por 40 días, hermano. Y dice que al final de los 40 días, dice que el diablo le dejó por un momento. Por un momento, porque si hay alguien que no se da por vencida y anda como león rugiente buscando a destruir los hijos de Dios, ese es Satanás. Vea, pero dice la palabra que cuando Jesús lo resistió esos 40 días, hermano, dice la palabra del Señor que el diablo, dice, lo dejó por un tiempo y vinieron ángeles y le servían. ¿Cuántos dicen en media conmigo? Manifestación de Dios. Dios se manifiesta. Pasa la prueba que tienes porque viene una bendición grande para ti y para los tuyos también. Pero necesitas ser fuerte, hermano. Necesitamos pelear esa buena batalla. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? En la palabra de Dios, estudiando la palabra, orando, hermano, congregándonos, buscando de Dios, buscando primeramente su reino y su justicia, y todo lo que querramos en medio de esa prueba va a venir poco a poco. Amén. Pero necesitamos no bajar la guardia. Necesitamos seguir adelante, hermano. Mostrarle al mundo que nosotros hemos creído en Dios y que dependemos de Él. Y no importa que esta tierra sea removida, nosotros tenemos un lugar a la par del Señor. Amén. El Señor está con nosotros. Amén. De eso se trata. Esa es parte de este versículo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Oiga, la fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque el oro es perecedero, más la fe no. La fe va a llegar contigo al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mucho más preciosa que el oro. Wow. Dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo está nuestra fe? Ve, hermano, qué importante es esto. O sea, hay un propósito. Recuérdese que a Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Cuántos dicen amén? A Dios nadie lo toma por sorpresa.
¿verdad? Si tú dices, ay Señor, estoy arruinado, Dios dice, yo ya lo sé. Dios ya lo sabe. Señor, tengo un gran problema. Yo lo vi venir, dice Dios. Yo vi venir ese problema a tu vida. Es más, yo lo dejé pasar. Yo dejé que llegara a ti. ¿Sabes por qué? Porque sé que tú puedes. Nomás sé fuerte y valiente y pelea la buena batalla de la fe. Lo que sí te dice Dios en esta hora, que ese problema no ha venido para matarte, sino que ha venido para acercarte más a Dios. Dale un aplauso fuerte a Dios. Ha venido para acercarte más a ese Dios precioso que te ama, hermano, que por eso mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. El amor de Dios es tan grande. Él quiere tenerte cerca siempre, así como tú quieres estar cerca de tus hijos. Amén, hermanos. Qué lindo es esto, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Cuando está enfermo y dice, Dios, este problema no lo puedo manejar, ya se me salió de las manos, ya no tengo control sobre este problema, pero ¿sabes qué, Señor? Lo voy a dejar en tus manos, pase lo que pase, yo voy a ir a dormir y voy a confiar que tú estás obrando. Recuérdense que cuando nosotros oramos, Dios trabaja. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros oramos, el cielo se abre a nuestro favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar en oración al Señor y dormirnos en paz y decirle, Dios, en tus manos está mi situación. Amén, hermano. ¿Sabes por qué es bueno que le dejes en las manos de Dios tu problema? Porque de las manos de Dios ese problema no se va a salir. De tus manos se puede salir, pero no de las manos de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene unas manos enormes, preciosas, hermano? Qué lindo es eso. ¿Vale la pena dejarle a Dios nuestro problema en sus manos, sí o no? Viene una declaración de fe, el Salmo 4:8, dice, en paz me acostaré. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí? Dormido, con una paz preciosa. Oh, ¿se puede dormir en medio de la peor tormenta? Sí, y también puedes conservarte en completa paz, en medio de ese problema. En paz me acostaré. Y eso no quiere decir que no tiene problema, que pronto se va a acostar en paz, no. Yo me puedo acostar en paz, aunque tenga muchos problemas, porque estoy confiado que Dios está en control de todos mis problemas. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, solamente tú, Señor, nadie más, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mire qué hermoso, hermano, el salmista, qué precioso, ¿verdad? Esa confianza que estaba en su Dios maravilloso, en su Dios hermoso. Sus hijos lo andaban persiguiendo para matarlo. Absalón y los demás hermanos querían matarlo a él. ¿Por qué? Porque esa era, hermano, la consecuencia del pecado. Recuérdense que cuando nosotros pecamos, Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. ¿Estamos de acuerdo? Pero las consecuencias las vamos a pagar. Y las consecuencias son muy dolorosas. Ahora, ¿por qué tenemos consecuencias? Porque esas consecuencias nos enseñan a nosotros que no tenemos que salirnos de la línea de la santidad. Amén, hermano. Pero a pesar que sus hijos lo perseguían para matarlo, él podía dormir en completa paz porque él sabía que dependía ¿de quién? De Dios. Mi vida depende de Dios. Tu vida depende de Dios. Ahora, hermano, me fui a poner la segunda vacuna el día de ahora. Pero alguien me había dicho antes, ¿sabes qué? Dicen que van a vivir nomás 3 años y se van a morir. Le dije yo, mira, Dios no le cumple caprichos a nadie ni endereza jorobados cuando es por capricho. Amén, hermanos. Nosotros vamos a morir el día que Dios quiera. Porque podemos tomar veneno. Nos pueden morder las serpientes muy ponzoñosas. Pero si no es la voluntad de Dios, nosotros seguimos en la tierra. Denle un aplauso fuerte a Dios. Venga lo que venga, dependemos de Dios. Estamos en la mano de Dios. La Biblia así lo dice. Y tomarán cosas mortíferas. Y nada les dañará. Oiga eso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Ya están nuestros días en las manos de Dios. Si Dios quiere, nos puede alargar quizás algunos días más o años más, como lo hizo con el rey. Nos puede alargar quizás más por un propósito. Amén, hermano. Porque quizás no se ha completado el propósito de Dios en nuestra vida y Él quiere que sigamos más adelante. Y si no, el día llegado ahí nos recoge el Señor. Nos vamos con Él. Mire qué importante es eso, hermano. Yo doy gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque mi fe está puesta en Dios. La Biblia de lenguaje actual dice, cuando me acuesto, me duermo enseguida. Ya iba a decir como la hermana Rosenda. Se acuesta y rapidito se duerme, ¿verdad? Digo yo, mira qué tranquilo, yo aquí igual en la cama. Pero es que no tenga paz, ¿verdad? Sino que me he tomado un café quizás y eso no. Pero yo la veo ella que cayendo a la cama y
Digo yo, ¿verdad? ¿Qué paz la que tiene mi hermana Rosenda? ¿Verdad? Así dice, cuando me acuesto me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Amén. Solamente Dios, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque dependemos de Él y sabemos que solo Él tiene en sus manos lo que necesitamos. Ahora, ¿qué puedo hacer para mantenerme estable en medio de la peor tormenta, pastor? ¿Qué puedo hacer? Son 3 cosas rapidito. Son simples, pero son necesarias. Amén. Así que si usted quiere permanecer en paz, tranquilo, dormir tranquilo, escriba ahí, ¿verdad? Escriba ahí. La primera es, recuerde que Dios está a su lado. Qué lindo, qué sabroso. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para poder dormir tranquilo en la peor tormenta? Recuérdese que Dios está a su lado. Lo dije hace unos momentos, Dios no es un Dios distante. Él está cercano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cercano está Jehová al corazón quebrantado. Mire qué lindo es eso, hermano. Dios no es un Dios indiferente. Dios es un Dios, hermano, que le importa lo que yo estoy pasando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahorita lo vamos a ver, hermano. Ahorita lo vamos a ver. Miren lo que dice Mateo 8:23. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Que los discípulos no tenían nada por qué tener miedo. ¿Por qué no tenían nada por qué tener miedo, hermano? Porque Jesús estaba con ellos en la barca. Amén. Y eso debería de haberlos calmado a ellos, ¿no es cierto? ¿Se imagina que estaban con Jesús, hermano? Ellos habían visto el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A través de Jesucristo. Habían visto cómo Jesús, hermano, había convertido el agua, ¿verdad?, en vino. Amén. Milagros preciosos que habían visto, hermano, y eso les debería de haber calmado a ellos el ansia del miedo. Mas sin embargo no fue así. ¿Acaso no pasa eso con nosotros? Somos diáconos, pastores, diaconisas, cantoras, músicos, mujeres en cuna, trabajando en oficina, estamos según cerca del Señor, pero cuando viene el problema, sucumbe el miedo en nosotros y nos paraliza y ya no hayamos qué hacer. Se nos olvida que Dios está a mi lado, que Dios está contigo. Dale un aplauso fuerte a Él. Ahí está Dios contigo. Él dice, clama a mí y yo te voy a responder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Eso quiere decir que Él va a superar tus expectativas. Amén, hermano. Él tiene más que darte que lo que tú puedas pedirle a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si usted va a pasar entonces otra vez de una tormenta, la primera lección que usted tiene que aprender es esta. Oiga bien esto, ¿cuál lección tiene que aprender? Dios está siempre conmigo. Escriba ahí. Dios está siempre conmigo. Siempre. Siempre. Es siempre. No hay un segundo que usted pueda gastar, hermano. Solo en la vida Dios está con usted. No hay un segundo que nosotros vamos a vivir aquí en esta tierra, amén, hermano, viviendo como simples mortales sin que Dios no esté con nosotros. Por eso vale la pena cuidar nuestro testimonio. Alguien diga amén. Amén. ¿Por qué? Porque no debemos comprometer su presencia. ¿Se imagina cuando nosotros estamos, hermano, haciendo las cosas desagradables delante de Dios y Él está a tu lado? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, cuando decimos que Dios está a nuestro lado, Él está en espíritu. Estamos de acuerdo, hermano. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo está dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice que hace, hermano, Dios? O el Espíritu Santo cuando tú estás cometiendo errores, cuando estás pecando deliberadamente, ¿qué es lo que hace? Se contristece, está triste. Imagínese a Dios a la par suya, triste. Porque es bien bonito saber, ¿verdad?, que Dios está siempre conmigo, que Dios está a mi lado y le puedo pedir, pero es un compromiso. ¿Un compromiso de qué? De mantener integridad. ¿Cuántos dicen amén delante de Dios? Pero ¿cómo se siente Dios cuando ve que tú lo representas dignamente? ¿Cómo se siente Dios cuando ve, hermano, que tu caminar va de acuerdo con Dios? Va de acuerdo con su voluntad. Se saca esa expresión que el Señor y dice, esta es mi hija amada, la que me complace. Este es mi hijo amado, el que me complace. Mire qué expresión más maravillosa. Qué lindo es eso, hermano. O sea, eso quiere decir que Dios está en control y Él está viendo nuestro comportamiento. ¿Cuántos dicen amén? Nunca debemos de olvidar que Dios está siempre con nosotros. Amén. Y Él está ahí para nosotros. Él está para ti. Está para ayudarte.
Está para sacarte, ¿verdad?, del lodo cenagoso. Él está para saciarte, ¿verdad?, para alimentar y saciar tu boca. Él está ahí para ayudarte en los momentos de crisis, hermano. En la peor tormenta, Dios está ahí contigo, pasando esa tormenta. Por eso es que sientes esa fortaleza, porque en medio del problema Dios te dice: ánimo, hijo, yo estoy contigo. ¿Cuántos han sentido esa paz, esa fuerza? Amén. Qué bonito es sentir eso, hermano. Dice Mateo capítulo 28, 20, inciso B: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta? No dice, ¿verdad?, hasta el año 2021. El 2022 vas a andar solo. Yo no sé qué vas a hacer en el 2022. ¿Se imagina si Dios no estuviera con nosotros? Ya no estuviéramos aquí nosotros. Amén. Porque si estamos aquí es porque Dios nos ha guardado. Es porque Dios nos ha cuidado. Han caído 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no ha llegado, porque tienes tu confianza puesta en Él. Amén. Qué bonito es eso, hermano, sentir esa seguridad, ¿verdad? Que no estamos solos en esta tierra, sino que Dios va con nosotros. Por eso dice: y les aseguro, oiga, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, una palabra enfática de seguridad, de confianza. Esa palabra nos debe de llevar, hermano, a confiar más en Dios cada día y no soltarnos de su mano, ¿verdad? No existe nada que por el resto de nuestra vida vayamos a enfrentar nosotros solos. Amén. Dios está con nosotros siempre. Esto nosotros tendemos a olvidarlo, ¿verdad?, cuando estamos en medio de las tormentas. Parece ser, hermano, que Dios no está con nosotros. Pensamos que estamos solos, ¿verdad? Pensamos que Dios se fue de vacaciones. Dios anda de vacaciones, Dios me dejó solo. No es así. Dios dice: nunca te dejaré ni te desampararé. A donde quiera que tú vayas, dice Dios, yo iré contigo. A donde quiera que tú vayas. Por eso nuestra salida tiene que ser una salida, hermano, con confianza, que Dios va con nosotros y que se haga su voluntad en el viaje. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es esto. Mira lo que dice Isaías. Vamos a ver Isaías 43:1b y el verso 2. Dice: no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Tú eres mío. Tú eres una oveja de mi prado, dice el Señor, y yo soy tu buen pastor. Mire qué importante. ¿A quién pertenece usted, pues? A Cristo. A Dios, hermano. Nosotros somos propiedad de Dios, hombre. A ver, ¿cuánto cuida lo que usted tiene? ¿Ah? ¿Cuántos cuidan su carro? Dígame, lo más valioso que usted tenga, quizás un anillo valioso, una joya. Yo le aseguro que usted no la descuida, ¿verdad? Porque sabe que si la descuida puede cambiar de dueño. No se pierde, nomás cambian de dueño. Pero ¿por qué cuida eso, esa joya preciosa? ¿Por qué? Porque tiene valor. ¿Por qué es cierto? Nosotros somos una joya preciosa para Dios. Por eso Él nos cuida tanto, hermano. Tanto que ha prometido estar con nosotros todos los días para que no nos falte nada. Amén. Verso 2 dice así. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Ahora, ¿qué le trae esto a la memoria a usted? Usted es un estudioso. ¿Cuánto estudia la Biblia? Oiga eso. ¿Qué es lo que nos enseña esto a nosotros? ¿Por qué puedo confiar yo en esa palabra? A ver, si yo le pregunto a usted, ¿por qué hermano Adrián puede confiar en esa palabra? Por las obras que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahí vamos, ahí quería llegar. ¿Sabe por qué? Porque ya hay un testimonio, porque ya lo hizo Dios en el pasado. Y así como estuvo con Moisés, dice Dios va a estar conmigo. Denle un aplauso fuerte a Dios, hermano. La misma obra que Dios hizo con Josué, que pasaron el Jordán, hermano, vea, y no se mojaron porque Dios lo abrió y pasaron en seco. Eso está diciendo ahí. Él ya lo hizo en el pasado, y el Dios que yo predico es el Dios de ayer, de hoy y será por siempre. Dios salvó ayer, sigue salvando hoy y seguirá salvando mañana, hermano. Él seguirá guardándonos en el hueco de su mano, porque es una promesa. Por eso Él dice, hermano, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, no tengas miedo. Los discípulos estaban en la peor tormenta en medio del mar, pero ahí estaba Dios con ellos.
Eso debería de generar confianza. Ni un momento voy a estar solo, aunque me encuentre en el peor peligro que exista. Dios está ahí. Yo voy a confiar en Dios hasta el último segundo de mi vida. Hasta entonces voy a confiar en Dios, hermano. Hasta que dé el último hálito de mi vida, hasta que dé el último suspiro, por decirlo así. Yo voy a confiar en mi Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios me ha dejado su palabra, y en su palabra están los testimonios de lo que Dios hizo ayer, y lo que Dios está haciendo hoy, y lo que va a seguir haciendo mañana. Amén, hermanos. Animémonos. El poderoso de Israel está con nosotros. No estamos solos, hombre. Somos de Él, somos ovejas de su prado. Y como buen pastor, Él está para alimentarnos, para guiarnos y para dirigirnos, hermano. Y para sacarnos de los peores atolladeros en los cuales podamos caer por desobediente. Ahí está Él, para ayudarnos. Mire qué importante. Dice: cuando andes por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Sigue diciendo ese versículo. Nomás que no lo puse aquí. Mire, ¿verdad? Si Dios promete algo, si Dios le ha prometido algo, téngalo por seguro que Dios lo va a cumplir. Porque Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén? Dios no miente, y así lo mostró. Así lo mostró el Señor. Estuvo con los jóvenes hebreos allá en el pozo, allá, hermano, en el horno de fuego. Estuvo con Daniel en el pozo. Amén. Estuvo, hermano, con José también en la cisterna. Estuvo con él en la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, si tenemos mucha palabra para que nos anime a nosotros. Palabras donde Dios nos enseña que fiel a sus promesas. Por eso créanle a Dios. Si Dios le ha prometido algo, hermano, Dios es fiel. Dios no falta a su palabra. Jesús, es importante en nosotros creer, hermano, que Dios esté en control. Si Jesús está en el barco, usted no necesita preocuparse. Aunque su barco esté ladeado, aunque su barco esté casi hundiéndose, no se preocupe, ese barco no se va a hundir, porque ahí está Cristo. Si se hunde el barco, se hunde Cristo. Amén. Y Él es el que hizo el mar. Hermano, la tierra lo vomitó. La tierra no lo pudo contener en sus entrañas. 3 días duró y luego lo sacó para afuera. ¿Por qué? Porque la tierra había recibido a su creador. ¿Cómo la ve? El agua es igual, hermano. Nada puede, hermano, tener, ¿verdad?, cautivo al creador. Dios es un Dios precioso. Dios es un Dios maravilloso. Ahora, cuando su barco esté tambaleando, entonces, número 2, hermano, espere el cuidado de Dios. Escriba ahí. Cuando su barco se esté queriendo hundir, se esté tambaleando, espere el cuidado de Dios. Él es su pronto auxilio en la tribulación. Amén, hermanos. Él está ahí para usted. Él está ahí para ayudarle. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Solamente clamarle al Señor. La pregunta, ¿verdad?, típica, ¿verdad?, cuando pasamos a través de una tormenta, ¿cuál es? ¿Se habrá olvidado Dios de mí? Alguien me dijo ahí, ¿verdad? No, es que yo siento que el cielo para mí se cerró. Como que Dios ya no me oye. Como que Dios ya no me escucha. Dice que Dios trabaja en medio del silencio. Amén, hermano. Cuando tú sientas ese silencio en medio de ese problema, es porque Dios está trabajando. Es porque puedes aprender a confiar más en Él. Porque Dios está ahí contigo. Note lo que dijeron los discípulos ahí en Marcos 4:38. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Pero le despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perecemos? O sea, ellos pensaron que ya se había olvidado de ellos. Se olvidó de nosotros. Mira, se acostó a dormir y se olvidó que aquí veníamos nosotros con Él. ¿Qué clase de jefes es? ¿Qué es lo que decimos nosotros cuando un jefe comete un error? Siempre le echamos la culpa, ¿eh? Yo cuando jugaba pelota y perdía, le echaba la culpa al árbitro. Siempre que nos vamos de una iglesia, le echamos la culpa al pastor. Es que el pastor, no te importa que perecemos. Te has descuidado de nosotros. Te pusiste a dormir viendo que estamos enfrentando la peor tormenta. Wow, eso es triste, hermano. Pero la respuesta, hermano, llega ahí siempre, ¿verdad? Y Dios dice: no, tú me importas. ¿Cuántos creen que le importamos a Dios? Amén. Tú y tu familia le importan a Dios. Lo que a ti te sucede le importa a Dios. Amén, hermano. Y Él está viendo cómo resuelve tu problema.
no lo ha resolvido, no es porque no pueda hacerlo, no, sino porque Él tiene su tiempo. Y en medio de ese tiempo es un proceso en el cual tú tienes que crecer en fe para la gloria del Señor. Miren lo que dice Mateo 4:38. Aquí está la respuesta. Primera de Pedro 5:7. Yo pienso que me pasé. Ahí está, ¿bien? Mateo 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Miren. Ahora, la pregunta es esta, hermano. Miren lo que dice primera de Pedro. Aquí está la respuesta. ¿Qué dice ahí? Echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado. ¿Le importamos a Dios o no le importamos? ¿Le importa a Dios mi problema o no le importa? Claro que le importa. Él está cuidando de nosotros. Él solamente lo que quiere es que tú lo tomes en cuenta, pues. Él lo que quiere es que no lo ignores como lo has ignorado hasta este momento. Él lo que quiere es que tú le digas: Dios, sabes que yo dependo de ti, mis fuerzas se acabaron, necesito las tuyas para seguir peleando la buena batalla. Amén, hermano. Porque es triste ignorar o ser ignorado. ¿Cómo se siente usted cuando le ignora? Triste, ¿verdad? ¿Se imagina cómo se siente el Señor cuando no lo tomamos en cuenta? Yo quiero decirle que tanto sus problemas, ¿verdad?, como usted, le importan a Dios. Y Él está ahí en control. Una cosa, ¿verdad?, que sí hicieron bien los discípulos, amén, es que cuando ellos se llenaron, ¿verdad?, de temor, fueron a buscar a Jesús. Y eso es hermoso, hermano. Cuando ellos tuvieron ese miedo, cuando tú tengas miedo en la noche o cuando estés pasando una tormenta grande en tu vida, busca al Señor. Él nunca está ocupado para ti. Él siempre tiene tiempo para ti. Él te va a atender. Él te va a atender y te va a ayudar. Dios no es un Dios, ¿verdad?, indiferente. Va a decir: oh, sí, entonces ve cómo lo hace. No, Dios no es así. Dios está ahí para ayudarte. Por eso dice: solamente clama y yo te voy a responder. Dice Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. O sea, en vez de preocuparte, mejor ora. Ora al Señor, porque con la preocupación no vas a ganar nada. Amén, hermanos. Amén. No vamos a ganar nada. Mejor echen las manos de Dios, porque Él sabe qué hacer con esto. Ellos no le pidieron a nadie más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el único que puede hacer algo, ¿verdad?, en medio de tu tormenta o por tu tormenta es Jesucristo. Ya con esto cierro, hermano. Cuando su barco se esté hundiendo, número 3, escriba esto: confíe que Dios está en control. Amén. Confíe que Dios está en control. Dios está en control. Aunque usted no sienta, aunque usted vea que las cosas se inclinan a su contra, no es así. No es así, porque Dios lo ve con los lentes de Él. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es eso, hermano. Confíe que Dios está en control. Dice Marcos 4:39, y despertándose, oiga, y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. ¿Qué significa esto, muchachos? Yo estoy en control. No te preocupes. Amén, hermano. Vea que es importante cuando nosotros miramos esto, ¿verdad? Jesús dice que se puso de pie en medio del barco. Amén, ahí en el centro de la tormenta. Y Él dijo: calla y enmudece, ¿verdad? Y el viento cesó y se hizo grande bonanza y hubo paz. Y fíjense que esto es curioso. El viento cesó. O sea, la tormenta se detuvo. Pero casi siempre cuando una tormenta se detiene en el mar y deja, las olas quedan siempre bravas. Quedan azotando siempre. O sea que aquí hubo, para mí, hubo un doble milagro. Amén. Cesó el viento y se calmaron las olas y hubo paz. Hubo tranquilidad. ¿Acaso no es eso lo que necesitamos en medio de nuestra tormenta, hermano? ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué? Porque Él está en control. Denle un aplauso al Señor. Él está en control. Dios está conmigo, ¿verdad? Dios cuida de mí, Él sabe por lo que estoy pasando. Y Dios está en control. No hay nada más allá, hermano, del control de Dios. Dice Jeremías 32:17. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Vea, antes, hermano, de que subiera en la barca, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado. En ningún momento tutubió para decir: a ver si podemos pasar, muchachos. No, la promesa era ir al otro lado. La promesa de Dios es llevarte al cielo. ¿Cuántos dicen amén?
Vea qué importante es eso, hermano. Y eso no quiere decir que no vas a pasar por tormentas. Claro que las vas a pasar. Pero así como los discípulos disfrutaron de la presencia de Jesús con ellos, tú también la estás disfrutando. Amén. Y Él está contigo, Él está con nosotros, hermano. Él no dijo, ¿verdad?, que iba a ser un viaje fácil. Él no dijo que nos iban a mojar. Él no dijo que nos iban a asustar. No, ¿por qué? Porque todo eso es parte del proceso. Todo eso es parte de la prueba. Nota lo que Jesús le dijo a los discípulos, hermano. Hombres, les dijo, de poca fe, le contestó. ¿Por qué tienen tanto miedo? La palabra amedrentado dice, ¿cómo o por qué estáis amedrentados? La palabra amedrentado significa miedo. ¿Por qué tienen tanto miedo si yo estoy con ustedes, hombre? ¿Por qué tienen tanto miedo? Hay dos cosas importantes. Primero, la raíz de su problema, ¿cuál era entonces, hermano? La raíz del problema que tenían los discípulos, ¿cuál era? El miedo. El miedo. Esa era la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz de tu problema? No es tanto la tormenta, es el miedo que tienes. Pero Dios te dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo estoy en control. Ahora, ¿cuál era la solución a ese problema, hermano? La raíz de su problema era el miedo. Pero ¿cuál era la solución a ese problema? Era la fe. Entonces, ¿cuál es la solución para tu problema? La fe en que Dios esté en control. Y que tarde o temprano Dios va a hacer brillar su sol. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En medio de esa oscuridad por la cual estamos pasando, Dios está en control, hermano. Eso es lo que hace, ¿verdad? Diferente. Amén. Y aquí, hermano, ¿verdad? El secreto entonces de la victoria, ¿verdad? Sobre el miedo. ¿Cuál es el secreto de la victoria sobre el miedo? Es la fe. Amén. Y no es la cantidad de fe que nosotros tenemos. No es la cantidad de fe, sino en quién depositamos nuestra fe. Porque la Biblia dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, miren lo que dice Mateo 17:20. Jesús le dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, ¿qué es, hermano, un grano de mostaza? Es algo diminuto. Entonces, no quiere decir, hermano, que es la cantidad de, yo necesito tener un montón de fe para pasar el problema. No. El detalle es dónde estás depositando ese granito de fe que tienes. Amén, hermano. Vea qué importante. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será ¿qué? Imposible. Quiere decir, hermano, que si nosotros ponemos una pequeña fe en Dios, ¿verdad? Que Él es el Todopoderoso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Un milagro. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Esta palabra de ánimo, Señor, ¿cómo me has animado con esta palabra? Gracias porque puedo confiar en ti aún en medio de la peor tormenta. No le hace lo que depare el día de mañana. Lo que importa es que tú, Señor, estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es que tú estarás con esta iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por sostenernos hasta este momento. Gracias porque nos sostuviste ayer, nos sostienes hoy y nos seguirás sosteniendo mañana porque es tu promesa. Tú eres Jehová Jireh, el Dios que todo provee. Ruego, Padre, para que tú también nos ayudes a sostener esa fe, Señor, y que la podamos enfocar en ti, que la podamos depositar en ti, Señor, que podamos ver todo, Padre eterno, a través de tus lentes, que podamos ver todas las cosas como tú las ves desde el cielo, Señor, para que nosotros podamos, Padre, recibir aquello que todavía no miramos. Señor amado, oramos para que en estos momentos, Dios del cielo, tú nos ayudes y nos des la fuerza para pasar esa tormenta. Ahí donde estás, en tu casa quizás, no sé dónde te encuentres en estos momentos, los que estamos aquí, quiero decirles que no debemos olvidar que no estamos solos, que Dios está a nuestro lado, que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sin importar el problema que estemos pasando. No solamente pasan el problema aquellos que no se sienten cerca de Dios. Los problemas los pasamos todos, los que estamos cerca y los que están lejos. Siempre pasamos, ¿por qué? Porque son gajes de la vida. Pero Dios está ahí contigo, Dios está ahí para bendecir tu vida, Dios está para fortalecerte. Cobra ánimo en estos momentos. Dile, Señor Jesús, en esta noche yo te doy gracias, porque hoy me has enseñado, Señor, a que no es la cantidad de fe que tengas, sino en dónde la deposito. Y en esta noche, Señor, deposito mi fe en ti, Padre. Gracias porque hasta aquí me has sostenido. Gracias porque hasta aquí no he caído, Señor, porque tú me has estado sosteniendo. En tus manos, Padre, pongo este problema que tengo, Señor. Dígale, en tus manos, Señor, pongo este problema. Echo, Señor, todas mis ansiedades en tus manos, porque tú sabes qué hacer con ellas. Y hoy voy a dormir en paz,
Hoy voy a dormir tranquilo, Señor. Hoy voy a dormir, Padre eterno, siempre confiando y teniendo la certeza que tú estás controlando mi vida y todo lo que está, Padre eterno, rodeando mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos en esta noche. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Bueno, mis amados, pues vamos a despedirnos. Y gracias, mira, nos pasamos unos minutitos más. Amén. Pero qué bueno es Dios.